Sin más dilación, pusimos proa hacia Coro, donde ya nos esperaban los enlaces de Benavides, un puñado de indios caquetíes con ajorcas en las orejas, muy bravos y fieles. Los Iguarán eran una archiconocida familia que controlaba todo el comercio interlope entre Riohacha y Coro. Si alguien deseaba introducir un alijo en esa franja de la costa, debía comunicarlo inmediatamente al clan, que hacía de intermediario. De lo contrario, corrían el riesgo de que algún guardacosta les incautara las mercaderías. Por esta razón, los Iguarán contaban con un sinnúmero de mercachifles que les ahojaban y hacían de confidentes para Benavides, porque anhelaban que a ellos también les arrebataran el sustento. Una vez en el Golfo de Coro, en el día de la arribada, el indio San José reunió a los caquetíes flecheros en sus piraguas. Estos permanecerían escondidos en los manglares de la desembocadura del río, en espera de la orden del capitán para cerrarles el paso a las barcazas que transportarían el contrabando a la orilla. En el lado opuesto, Gonzalo Zubieta aguardaría con 2 de nuestras lanchas cañoneras con las velas plegadas para no ser descubiertos. Estos apoyarían a San José y se dirigirían después al buque para aprenderlo. Mientras tanto, el grupo más numeroso, al mando del capitán, se quedaba como resguardo de tierra tras unas dunas para evitar que los secuaces del clan huyeran con los bultos. Llegada la hora, divisamos una balandra pobremente iluminada que se adentraba en el golfete. Los contrabandistas habían elegido un día de luna nueva para ampararse en la oscuridad. Yo me encontraba en una de las piraguas junto a San José. El indio tenía colgado de un bramante negro un pequeño crucifijo de madera, el cual besaba instintivamente sin desviar la atención de la escena, como si se tratara de un amuleto pagano. Llevaríamos poco más de una hora guarecidos y en furtivo silencio, esperando el menor movimiento sospechoso de la embarcación, cuando apareció por la playa un paisano con un fanal en la mano, quien al localizar la sombra opaca de la balandra, les hizo señas desde la orilla agitando de arriba a abajo el fanal. Al responder los de la embarcación de idéntica manera, todos nosotros llenamos nuestros pulmones con el aire denso y pegajoso de la costa y nos apercibimos para acometerles. Empezábamos a oír bogar un buen número de embarcaciones hasta la orilla. Sin embargo, no vimos nada hasta que vararon en la playa y empezaron a descargar cajones, barriles y fardos de arpillera. El resto de los Iguarán apareció de detrás de las dunas con unos bueyes y todos empezaron a cargar los bultos para trasladarlos a un galpón seguro desde donde surtir por menudo a su gente. El capitán encendió una tea y la agitó. Esa era nuestra señal. Los indios salieron en sus piraguas, las lanchas detuvieron la balandra y los que andaban en tierra sorprendieron a los arrieros en plena faena. Antes de que ninguno de ellos reaccionara a las bravas, todos iluminamos nuestra posición para darles a entender cuál era la magnitud de la encerrona y que no intentaran ninguna temeridad. Quedaron estupefactos. Nuestras fuerzas eran muy superiores a las suyas. La mayoría, cuando reconocieron al capitán García Lafite, no hicieron ademán de defenderse ni de huir, porque ya lo conocían bastante bien de otras veces y no temían acabar en prisión ni perder su plata. A lo sumo, uno escupió a la arena en señal de desaprobación, y otro, que iba a sacar del cinto un pistolete, fue desalentado inmediatamente por una flecha que llegó de sabe Dios dónde y vino a clavarse a un palmo de donde él estaba. García Lafite les saludó. «Buenas noches, caballeros. Parece que van a celebrar un buen festín». Siguiendo las órdenes, apartaron a los contrabandistas del alijo y los sentaron en círculos bajo vigilancia. Cuando los de las piraguas concurrimos en la orilla con nuestras teas encendidas, las clavamos en la arena y fuimos incautando cada bulto para transportarlos a la bodega del San Felipe, mientras el capitán escrutaba lo que habían traído hasta la playa. El escribano anotaba 5 cajones de holandilla y otros tantos de calceta y calzado, 3 de loza china,
y 10 barriles de vino y aguardiente. Poco después varó su lancha el guardamarina Zubieta. Venía con el capitán del buque holandés atado de manos con la intención de granjearse la aprobación del capitán. Aquel contrabandista holandés se llamaba Juan van den Oever y lo apodaban Cara Cortada porque se había ganado una cicatriz en el rostro tras un lance con un corsario español. Al ver a García Laffitte se dirigió a él en estos términos: «Vuestra señoría ya no se limita a robarnos la mercancía. ¿Ahora quiere apropiarse también de los buques y mandarnos a las cárceles de África? ¿De qué piensa vivir sin nosotros?» El capitán soltó una carcajada. «No, mi buen amigo, ya sabe que esa no es mi costumbre». Y diciendo esto, sacó una daga y le liberó de sus ataduras. Después ordenó que hiciéramos lo mismo con los otros apresados y que los holandeses aquellos podían marchar en sus embarcaciones con tal de que dejaran todo el descamino en la playa. Los iguarán quedaron libres también y se les permitió que conservaran su plata y sus recuas de bueyes. Eso fue el colmo de la indignación para Gonzalo Zubieta, que se ufanaba de haber abordado con éxito toda una embarcación contrabandista sin que nadie hubiera perecido en la acción. Cuando marchaban, el capitán reconoció a uno del clan y lo detuvo. «Carreño, ¿el patrón se encuentra por aquí? Tengo unos asuntos que resolver con él». Este se descubrió y, agarrando su sombrero de 3 picos entre las manos a la altura de su pecho, aclaró que tanto don Jerónimo como su hijo, don Higinio, se encontraban río arriba, en la hacienda La Joyita. No imaginaba que el capitán tuviera tales arrestos como para alargarse solo, acompañado por aquellos hombres de mala vida, a la madriguera de los Iguarán, ni mucho menos que me pidiera que le siguiera. «Martín, vendrás conmigo. Zubieta se encargará de organizar la carga al buque del decomiso», me dijo. Las embarcaciones estaban atracadas río arriba. El capitán marchaba con un paso tan firme que hasta los mismos contrabandistas se descubrían en su presencia con gran respeto. Subió a la lancha en la que iba el tal Carreño, que vendría a ser el lugarteniente de los Iguarán. A mí, en cambio, me cerraron el paso a la embarcación y me destinaron a otra donde iban unos zarrapastrosos que me incomodarían todo el recorrido con su silencio rencoroso. Un indio despiezaba con una faca una fruta crujiente como un membrillo. Pelaba el membrillo aquel con suma meticulosidad, como demostrando una gran destreza en despellejar con utensilios afilados, y devoraba cada pieza de bocado lentamente, disfrutando del jugo que extraería de aplastarlos con los dientes, mientras no cejaba de plantar sus ojos inexpresivos en mi cara. Hizo un ademán con su faca al que iba a mi lado, que era un criollo de aspecto poco pulcro, y profirió unas palabras en el idioma de los indios con el carrillo atiborrado de fruta. Intuí que hablaban de mí porque luego me apuntó con su cabeza. El criollo le replicó en tono renuente: «No, Manuel, son huéspedes del patrón». Como no quería servirles de mofa, porque ya sabía cómo se las gastan la gente de malvivir con los que se muestran pusilánimes, le demandé al criollo que me tradujera lo que le había dicho el indio. «Ah, no tenga cuidado, hombre». El criollo gesticuló como para quitarle importancia al comentario. «Manuel se refiere a unas costumbres ancestrales y algo bárbaras de algunos indios de por acá, de amarrar a sus enemigos a unos nidos de hormigas para que éstas se los coman vivos». Todos rompieron a carcajadas al ver mi rostro de pavor. El trayecto duró un par de horas inhóspitas y sudorosas, en las que ascendimos por infinidad de meandros y recodos sinuosos. El paisaje intercalaba médanos pelados con la más oscura e intrincada vegetación, un contraste que nunca más he vuelto a ver en mi vida. Las lanchas debían maniobrar con pericia en el agua, porque podíamos encallar en cualquier momento debido a los numerosos bancales de arena. Algunos de estos bancales estaban habitados por lagartos que, al notar nuestra presencia, se arrojaban al agua con rapidez y trepaban por el talud para desaparecer en la espesura. Cuando llegamos a un claro, nos juntaron a mí y al capitán,
mientras ellos iban a anunciar a los patrones nuestra visita inesperada. A unos 500 pies se erigía una hacienda como aquellas que hallé en Caracas, con sus tejas, sus candiles y ventanales enrejados, y hacia allí nos dirigimos cuando nos dieron el visto bueno para que nos acercásemos. En la puerta unos mozos portaban por las bridas 2 hermosos alazanes bien almohazados y enjaezados, cuando salieron un anciano con bastón y su hijo, que tendría la edad del capitán, e iba de la mano de su hermosísima esposa de no más de 15 años. «Don Manuel», dijo el viejo, «qué bueno encontrarme con vos después de tanto tiempo. Vengan al refectorio, que les serviré unos licorcitos». El capitán repuso que no habíamos venido a hacer parranda, sino a dejar claro los términos de los acuerdos a los que habían llegado. En el refectorio, unos candelabros de plata irradiaban una luz cálida. De la pared colgaban tapices orientales y flamencos. Sobre los muebles reposaban piezas de marfil y jade, y tapetes de seda, y por el suelo se extendían pieles de animales salvajes. Nos sirvieron unos rones en unos vasos con filigranas doradas de pámpanos. El capitán puso su mano sobre mi recipiente y me susurró: «Ni se te ocurra probar nada de lo que te ofrezcan». Nos encontrábamos sentados a una mesa muy sólida como para 20 comensales, donde don Jerónimo, su hijo y la esposa de éste se sentaban a un costado y nosotros al frente. La puerta del refectorio la custodiaba el indio Manuel, el que vino conmigo en la lancha. La muchacha me observaba con rostro impasible, sin hacer mueca alguna y sin ningún pudor. No me inspiraba confianza. «Expóngame, capitán, los motivos para interceptar nuestro comercio». Hasta hoy mismo le tenía por un hombre de palabra. El capitán le replicó: «Bien sabe, don Jerónimo, que desde Coro hasta Puerto Cabello es la zona de influencia de Benavides, y la suya a partir de ahí hasta Riohacha». Don Higinio, que se había mostrado tenso desde que llegamos y nos había saludado con displicencia, saltó impetuosamente a negar aquello, y su padre le colocó la mano en el pecho para apaciguarle. Luego soltó el siguiente parlamento: «¿Ve allí al indio Manuel, capitán? Lleva conmigo desde que era niño. Sus padres fueron asesinados por unos piratas portugueses, y desde entonces cuido de él como si fuera mi hijo. De hecho, todos aquí somos una gran familia. Yo me dedico a esto para poder proveer a los míos, que cada vez son más. Necesitamos expandirnos. No les podemos dejar el golfete de Coro, como mucho la margen oriental del istmo. ¿De qué iba a alimentar a los míos?». El capitán contestó como la tronera de un navío en mitad de un combate: «Haga lo que le plazca, con tal de no contravenir lo pactado, don Jerónimo. Yo no he venido a negociar ningún acuerdo, sino a hacer valer el vigente. Por esta vez pueden conservar su plata y sus recuas, pero tal vez en la próxima no sea tan magnánimo». Y diciendo esto, nos levantamos muy airados y nos dirigimos a la salida que custodiaba el indio Manuel. Poco antes de salir, don Jerónimo replicó: «Benavides cuenta con muy buenos amigos, lo reconozco. Quizás yo deba buscarme otros mejores». El capitán se dio la vuelta sobre la marcha y apostilló con el tono firme y algo arrogante del que hacía gala: «Pues me temo, don Jerónimo Iguarán, que mientras yo patrulle estas costas y pertenezca a la Armada Real de España, sus amigos no serán ni holandeses, ni franceses, ni ingleses». Eso fue todo lo que dio de sí mi aventura como corsario en el Caribe. A pocos días del inicio del tornaviaje, nos ordenaron a unos descargar toda la vasijería para la Guada, mientras otros abastecían el buque de provisiones. Tanto Agustín como yo notamos la falta de Jocelyn desde hacía unos cuantos días. No fuimos los únicos. Ya habían dado la orden a la autoridad portuaria de apresarlo por desertor, porque había faltado 6 días a su puesto a bordo de la fragata Jesús del Gran Poder. Junto a él habían desertado otros 3 del resto de los mercantes, así que se ofreció una recompensa de 10 reales para aquel que diera señas de dónde pudieran encontrarse los desertores.
Agustín y yo, que ya sabíamos de las intenciones de Jocelyn de quedarse con la negra María José, supusimos dónde se hallaba, pero no dimos parte a la justicia. Después de todo era nuestro amigo, y sabíamos lo que quería a su morenita guapa. Nunca más volví a encontrarme con él, y cuando llegaron los sinsabores, habría de acordarme de Jocelyn bastantes veces. Cuando el tiempo fue bonacible, pusimos proa a Puerto Cabello, que fue donde quedó atracado y protegido el resto del convoy de la compañía, reparando los aparejos y carenando durante la invernada. Allí embarcaron los frailes franciscanos que custodiaban una herencia. Los caudales habían pertenecido a un rico hombre que, arrepentido de sus pecados de juventud, había encomendado a los frailes que le hicieran llegar a un hijo natural que había dejado en Toledo años atrás su parte correspondiente de la herencia con el fin de que se educara y se convirtiera en hombre de bien. Al conocer la historia barrunté que a lo mejor yo también contaba con un padre oculto en algún rincón remoto y que en la extrema unción su conciencia le haría recapacitar sobre mi abandono. Se acordaría de mí y me escribiría para reconocer mis derechos. Imaginé que conocería a mis hermanos y que éstos estarían prestos a abrazarme sin ningún rencor. Después regresé a la realidad. Si mi madre hilvanó el cuento ese de que a mi padre lo mataron los ingleses, es porque sabía a ciencia cierta que yo no iba a ser tan afortunado como aquel huérfano de Toledo. Tal vez, efectivamente, mi padre hubiera muerto o tal vez fuera un granuja de mayor calibre que el mismísimo Gregorio Arteche. Exhalé un suspiro de angustia. Mi corazón pesaba como una pieza de artillería. Conforme salíamos por la bocana, eché un último vistazo a aquellas tierras floridas y de gente dichosa que tanto me habían cautivado. Después le dediqué un suspiro a las desenfadadas morenas con las que Agustín y yo habíamos retozado. No sabía que iba a ser la última vez que pisara aquellas costas. Después de todo, regresaba bastante satisfecho de lo que había ganado, no ya como grumete, sino como marinero. No sólo había cumplido con mi promesa de traer el cajón de cascarillas a don Hilario, también llevaba un zurrón de cacao para mi madre, un par de chucherías para mis hermanos y una bolsa con pesos duros que había escondido muy bien en la sentina del barco, en el vano de un cañón inutilizado que servía de lastre para que nadie me sisara nada. Con la bolsa pensaba presumir de haberme convertido en un hombre de bien, de haber emulado las gestas de mi bisabuelo Martín, quien amasó una fortuna en las Islas Filipinas. Todos, pues darían crédito a mis bienandanzas, sobre todo mi madre, que tendría que admitir que no era tan chorroborro como ella proclamaba. Siguiendo nuestra singladura, poco antes de arribar a Cádiz, nos cruzamos con un convoy de 3 urcas y una fragata de la Armada que se dirigía a Montevideo. Nos hizo señas con sus cañones y poco después enviaron un bote al Jesús del Gran Poder. El oficial que ascendió a nuestra fragata nos trajo noticias frescas de Europa. Se acababa de declarar la guerra a Gran Bretaña y el consiguiente bloqueo por tierra y mar a Gibraltar, por lo que el comandante nos sugirió que navegásemos con sumo cuidado por esas aguas, que los ingleses habían enviado parte de su flota a proteger sus intereses en el Mediterráneo. Entretanto, y pese a esas noticias, retornamos a nuestros buenos hábitos de tocar música al véspero. Sin embargo, una de aquellas tardes aquel malquistado guardamarina, el tal Zubieta, pidió permiso para hablar en privado con el capitán. Este le respondió que no era necesario, que soltara lo que tuviera que soltar delante mía, que yo era como su hijo. Don Manuel, durante todo el tiempo que he estado a sus órdenes, he comprobado su valor en defender los intereses de su majestad, pero asimismo me ha sorprendido el hecho de que no cumpliera en diferentes ocasiones con el reglamento en relación con los apresamientos de los barcos, mercancías y tripulación. Estoy sorprendido por este hecho y desde mi desconocimiento y falta de experiencia le quería preguntar las razones por las que nos ha ordenado actuar de esta manera. El capitán se puso a pensar un rato frotándose la barbilla. Respiró hondo y luego repuso muy sosegado tras exhalar una bocanada de aire y sin tomar las palabras de Zubieta como una insolencia.
Don Gonzalo me recuerda a mí mismo hace 20 años, afanado por servir los intereses del rey, cumplir a rajatabla con el reglamento, con el pecho henchido de una lealtad ciega. Pero hoy en día pienso de manera diferente. Por aquel entonces, cuando era un jovenzuelo como usted, me esforzaba como el que más por guardar las costas de contrabandistas. No solo era yo el que lo hacía, sino todo un grupo de fieles servidores de Su Majestad los que cumplimos con nuestro deber. ¿Sabe qué resultado dio toda esa devoción? Una revuelta popular en toda la región de Caracas. Ahora estoy convencido de una cosa. No tienen problemas las naciones en las que todos son pobres, sino aquellas en las que hay unos cuantos que medran, mientras que al resto se le niega esa posibilidad. Si no permitiéramos algo de contrabando, todo el imperio se iría a pique. Eso fue lo que aprendí. Un rey puede apretar el cuello, pero nunca ahogar a sus súbditos, de lo contrario, estos se les sublevarán de inmediato. Mira lo que está ocurriendo en las colonias británicas de Norteamérica. ¿Cree que la lealtad y el patriotismo son suficientes para mantener unidos a los súbditos de la corona? Le voy a decir yo lo que mantiene unida la corona de España. Nuestros cañones. Los ricos hacendados miran a España como el garante del orden. Si nos invaden de cualquier país para robar o saquear nuestras costas, saben que serán nuestros cañones los que los protegerán de los desmanes del enemigo. Para que los comerciantes ambiciosos no se rebelen, hay que dejarlos medrar, o al menos que crean que pueden hacerlo como los grandes hacendados. De lo contrario, estallará una revuelta con mayor o menor sentido. ¿Acaso cree que la corona no sospecha lo que se podría fraguar en las Indias? ¿Por qué cree que se permite ahora el libre comercio? Hace 20 años a cualquier contrabandista de poca monta se le condenaba a remar en las galeras o iban derechitos a los penales de África. Ahora son puestos en libertad a los pocos días. La única manera de mantener el imperio es mediante la paz y la armonía social. Las guerras y los derroches los acaban pagando los que tienen dinero y no son privilegiados, y estos son los que propalan las ideas subversivas y acaban por derrumbar el orden soliviantando al resto. ¿Acaso supone que los desarrapados no secundarían una revuelta? Por supuesto que sí. Todos los que no tienen nada que perder siempre son los que secundan las revueltas, y estas son las mayorías que hacen que triunfen unos pocos y subviertan el orden establecido. Es cuestión de tiempo que se extienda a Francia y España lo que ocurre a América del Norte. ¿Insinúa que procedo de esta manera porque soy desleal a mi rey? Pues está usted muy equivocado, don Gonzalo. Interpreto lo mejor que sé las órdenes de mantener el imperio unido y sin enemigos ni internos ni externos. Ya ni siquiera me dedico a interponerme a los contrabandistas de nuestras costas. Una vez intercepté un cargamento de mulas y acémilas de un criollo y no sabes la de litigios que me abrieron. No se crea que fueron los contrabandistas los que se interpusieron en mi camino, sino los mismos oficiales reales. Un tal Juan Vicente Bolívar me creó tantos problemas que desistí desde ese momento en interponerme a los contrabandistas criollos. No, don Gonzalo, el contrabando no se puede detener, ni tampoco es conveniente hacerlo. ¿Acaso nos arriesgamos la vida en cada abordaje para ser los únicos sin sacar tajada? ¿Acaso los funcionarios no cobran coima de los contrabandistas también? No sea tan ingenuo, don Gonzalo. A pesar de las explicaciones, desconocíamos qué había detrás de esas dudas sobre la manera de proceder. Cuando anclamos en el puerto de Cádiz y desembarcamos parte de la carga de cacao y cueros, unos soldados se acercaron en el muelle al capitán García Lafite y le extendieron unas órdenes escritas. «Señor capitán, me temo que nos tiene que acompañar. Existen unos asuntos sobre los que tenemos que cuestionarle». El capitán obedeció de inmediato tras leer el escrito. Cuando se marchaba con los soldados, doblando aquellos papeles que ahora obraban en sus manos, éste se giró y me dijo en tono apesadumbrado tras escapársele un suspiro. «Creo, mi pequeño aprendiz de corso, que suspenderemos por un tiempo tu adiestramiento». Y con estas palabras se separó de mí. Creí que nunca más le volvería a ver, pero un día habría de reencontrarme de nuevo en Cádiz con aquel valiente marino.
A los 8 días regresamos a la rada de pasajes. Tal y como venía siendo costumbre, antes de fondear en el puerto, vimos bogar hasta el buque a las jubilosas bateleras, unas mujeres huesudas y de rostros bermejos que protegían sus cabezas con sombreros de paja repletos de flores y cintas de colores. Se formaba un alegre alboroto cuando recogían los encargos del barco. Cargué el cajón de cascarilla para el boticario en un batel, y seguidamente vimos desaparecer con la misma presteza que llegaron a las mujeres, quienes ya se dirigían a trasladar los bultos a sus legítimos propietarios en tierra firme. Con mis monedas de plata compré unos calzones nuevos con su chupa y su casaca, una medalla de oro de la Virgen de Iciar para que me protegiera en mis andanzas y unas hebillas con las que engalané mis zapatos. Las bruñí cuanto pude para que lucieran bien. Ya me veía exagerando mis aventuras a mis hermanos e impresionándoles con las maravillas del nuevo mundo. Hasta tenía una cicatriz en la cabeza y otra en la mano de las que fanfarronear como muestra de mi gallardía. Pensaba que todos me recibirían muy contentos y orgullosos, sobre todo mi madre. Había dejado por escrito en la compañía que tras sufragar la deuda contraída con don Hilario el boticario, se le hiciese entrega del resto de mis emolumentos a doña Juana Josefa de Aizpuru. Como se espera de todo hijo adulto, estaba contribuyendo en el mantenimiento de la familia. Sin embargo, mi gozo fue al pozo. Al verme mi madre entrar tan engalanado y ufano a la posada, me escrutó de arriba abajo sin el menor alborozo. Tal vez aún no se habría olvidado de mi marcha de casa sin avisar ni gozar de su consentimiento. Al momento me reprendió. «El dinero solo ha traído desgracias a esta familia. Mira de qué les valieron las riquezas a mis tíos». Mis hermanos, en cambio, se alegraron por verme con tan buen porte. A Juan Ramón le regalé unas hebillas para sus zapatos, y a María Eugenia un hermoso mantón de la China como los que llevaban las esposas de los ricos hacendados de Caracas. Quedaron encandilados y profirieron todo tipo de interjecciones admirativas cuando les mostré el zurrón con las semillas del aromático cacao. Estaban deseando probarlo. Mi madre, por el contrario, ni siquiera hizo el ademán, incluso desanimó al resto para que lo degustaran. «Eso está muy amargo. Yo ya lo aborrecí de niña, no os va a gustar». Mientras bebíamos de unas jícaras americanas el chocolate caliente junto al fuego, Juan Ramón permanecía estupefacto y con los ojos abiertos oyendo las 1001 aventuras que viví como corsario a bordo del San Felipe. De cómo me abalancé y vencí al gigante Brocabruno, de cómo encaré a esos desarrapados que pretendían atarme a un nido de hormigas carnívoras, de los animales fabulosos y la floresta tan prodigiosa de Indias, y cómo con gran prez derrotábamos en singular y tenaz batalla a toda una caterva de aviesos contrabandistas fuertemente armados para luego repartirnos un pingüe botín. Mi padrastro, por su parte, me interrumpía constantemente para preguntarme cuándo me embarcaba de nuevo, pero cuando Juan Ramón insinuó que le gustaría unirse a la guipuzcoana, se cerró en redondo. «Tú eres muy pequeño. Si quieres salir a la mar, aplícate primero en las anchoas». Mi madre no me dirigía la palabra. Yo le preguntaba, «¿Recibió mi soldada, madre?», y ella callaba y seguía en sus labores como si oyera llover. Hasta tal punto llegaba su desaire que usaba de mis hermanos para comunicarse conmigo, así que no lo aguanté más. Cuando me enteré que estaban armando un carguero que zarparía a principios de enero hacia Cádiz, transportando pertrechos para la guerra en su camino a Caracas, no lo dudé. «Ah, pero ¿es que vas a seguir yendo a Caracas pese a la guerra?». Mi madre rompió su silencio como para disuadirme. «No sé qué ves en irte por ahí. La guerra es para los muertos de hambre, pero nuestra posada nos da para vivir bien. Tú no necesitas arriesgarte, y menos ahora. Lo único que vas a conseguir es que te maten, como le pasó a un tío mío». A mí eso me entraba por un oído y me salía por el otro. Me complacía retar a mi madre a ver quién era el que más razón tenía. O yo era un valentón capaz de cuidarse de sí mismo, o un temerario que habría de acabar mal como la mayoría de mis antepasados. Además, tras haber sobrevivido a un par de escaramuzas en la mar, me sentía invulnerable, como si los peligros de la guerra no fueran conmigo. ¡Ay, qué ingenuidad la mía,
que creía que lo mismo era enfrentarse a un puñado de delincuentes desordenados que a toda una flota de buques bien dotados y artillados. Cuando llegó el día de mi partida, mis hermanos se despidieron de mí y yo les prometí regalos como la vez anterior. Hasta mi padrastro me pidió que le trajera de por allí lejos unas hebillas nuevas para sus zapatos. Mi madre, en cambio, no quiso ni venir al puerto a decirme adiós. Tomé la guitarra de mi papa Tomás y gasté gran parte de mis ahorros en un cajón de vidrio de lo más fino para traerle a Benavides.